Vamos a iniciar este mensaje con una pregunta interesante tipo trivia, aunque yo les advierto que también tiene su maña. La pregunta es, ¿de qué manera se nos identifica más en las Escrituras? ¿De qué manera se nos identifica más en las Escrituras? Les voy a ofrecer algunas alternativas. Puede ser, ha leído por ahí, la secta de los nazarenos, o tal vez cristianos. También puede ser ovejas, discípulos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, familia de Dios, amigos de Dios, embajadores de Cristo. ¿Qué tal la siguiente? Siervos de Dios. ¿Cuál de todas estas frases cree usted que es la más utilizada en las Escrituras para identificarnos? Piense un momento. Voy a dar la respuesta en breve, pero antes permítame hablar un poquito de historia en esta introducción. Siglo XV. Cuando la esclavitud estaba casi extinta en Europa, la búsqueda de nuevas rutas comerciales para llegar a la India permitió el descubrimiento de la gran cantidad de personas que se encontraba al sur del África. Pasado el sur, el desierto del Sahara, se llama esta zona la África subsahariana. Uno ve el mapa, ve todo verde abajo y todo seco arriba en el África. Tristemente, esta exploración y posterior colonización reavivó esta cruel esclavitud, tanto en el viejo continente, que empezaron a importar africanos a Europa nuevamente, y también en las nuevas exploraciones hacia el Nuevo Mundo, América. Al llegar los europeos a América, lo que sucedió también fue triste porque explotaron tanto a los nativos que se empezaron a reducir. Entonces tuvieron que traer esclavos africanos desde Europa a América para que trabajaran las minas y los campos. Eso fue lo que pasó en general. Ahora, en el norte de América, los Estados Unidos, la esclavitud fue un tema tan políticamente tenso que fue lo que gatilló la Guerra Civil de 1861. Y es tan denso, es tan sensible este punto que incluso 4 décadas después de haberse abolido la esclavitud en el país, el 90% de los ex esclavos, porque ya estaba abolida la esclavitud, todavía se mantenía con mucho miedo en el sur, no se atrevían a ir al norte, porque todavía estaban todos estos controles y toda esta... ustedes saben cómo funciona todavía, incluso con las razas blancas y negras en los Estados Unidos. La transición de los ex esclavos, ahora que estaban libertos, fue, la verdad, muy difícil. Ahora, ¿qué pasó en América Latina? La esclavitud fue muy dura, aunque con algunas diferencias. En manos de los blancos, ellos se mezclaron con los esclavos, surgieron entonces aquellos criollos, los mestizos, los mulatos. Y desde comienzos del siglo XIX, en vías de la independencia de los países colonizados por España, por la madre patria, también comenzaron a postularse leyes como la llamada libertad de vientre. ¿Ha escuchado usted hablar de esa ley que comenzó por allá por 1811, allá en Chile? Fue uno de los primeros países que empezó a postular en sus leyes, en sus constituciones, esto de la libertad de vientre para emancipar lentamente la esclavización latinoamericana. Bueno, este es un breve resumen que nos habla de cómo se ha ido construyendo un concepto, el concepto de la esclavitud. Un concepto que se ha forjado hasta hace relativamente poco en nuestra historia. No hace mucho la esclavitud ya empezó a ser abolida e incluso hay países en el mundo que todavía lo tienen. Entonces yo me atrevo a decir, para todos los que me están escuchando, sin excepción alguna, todos, me incluyo, cuando hablamos de esclavitud, ¿qué es lo que nos imaginamos en ese momento? Esclavitud. Bueno, nos imaginamos unas manos muy rotas, muy gruesas, con cadenas, con piernas y con tobillos también ahí
amarrados, un rostro afligido, un rostro maltratado. Y no nos cabe absolutamente alguna duda de que la esclavitud es algo rotundamente negativo. Creo que estamos de acuerdo. Eso es lo que nos imaginamos. Ahora bien, ¿qué sucedería? Voy a retomar la pregunta original. ¿Qué sucedería si en respuesta a la trivia inicial sobre el concepto o frase que más se utiliza para identificarnos en la Biblia no es cristianos, como una de las alternativas, tampoco es pueblo de Dios, ni tampoco siervos? ¿Saben ustedes cuál palabra es? Para identificarnos, esclavos. ¿Tiene esto sentido? Quiero que me acompañen. Vamos a ir al laboratorio bíblico para analizar este concepto que ha sido estigmatizado culturalmente, pero que tiene un mensaje de Dios muy hermoso. No soy muy amigo de los sermones en varias partes, pero es tanta información y es tan interesante que yo he querido poner aquí, que es un mensaje del señor Scott Ashley, incluso que tiene en los Estados Unidos, lo hemos traspuesto acá, que hemos hecho dos mensajes. Esta es la primera parte. Entonces el nombre de la serie, podríamos decir, es Más que siervos. Esta primera parte le puse el título de Rentabilidad. Rentabilidad. Vamos entonces. Tal vez tenga que ir un poco rápido porque sí es harta información. El otro día estaba escuchando un podcast de un joven historiador que dijo: los ojos del pasado no pueden verse con los ojos del presente. Si bien es cierto que esta premisa no es absoluta, la vamos a tomar porque nos va a ser útil en esta ocasión. Acabamos de mencionar que la palabra más utilizada en las Escrituras para hablar de usted y de mí es esclavos. Entonces va a decir, ¿cómo es eso? Estamos hablando de algo bastante extraño aquí, ¿no? Quizás hasta ofensivo. Usted puede decir, ¿cómo se le ocurre hablar de eso? Eso es mentira. Bueno, probablemente nadie quiere tener cadenas en las piernas, en sus manos, porque todos queremos y deseamos ser libres para tomar nuestras decisiones que nuestro corazón desee, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede lo siguiente. Si recordamos en la introducción, habíamos hablado del siglo XV aproximadamente, cuando la abolición de la esclavitud, o digamos la esclavitud estaba bastante baja y luego hubo un incremento con las expediciones a la India, para Europa y luego ya en América con las otras expediciones. Eso fue en el siglo XV. Y alrededor de este mismo siglo, ¿qué sucedió? Bueno, empezaron a ocurrir estas primeras corrientes revolucionarias y muy valientes de querer traducir la Biblia a diferentes idiomas para que el pueblo pudiera empezar a leer la Biblia. Entre ellos, el castellano. Para aquellos de habla castellana en aquellos años, lo más cercano a la Biblia o lo más cercana de la Biblia que estaba a su idioma era la Septuaginta, la LXX, que es en griego, y la otra la Vulgata Latina, que estaba en latín. No había en español o en castellano, más técnicamente hablando por la época. La primera versión completa de la Biblia en castellano se le conoce con el nombre de la Biblia del Oso. Esta ustedes la conocen por la portada, ¿recuerdan? Esta fue publicada en 1569. Unos años más adelante, en 1602, se publicó una versión corregida de la anterior llamada la Biblia del Cántaro, que como que no se conoce mucho, pero sí la vamos a reconocer con el nombre de Reina Valera. Eso fue en 1602 y también es por la Biblia del Cántaro, por la portada que tenía, por el cántaro que tenía dibujado ahí. En el proceso de las traducciones y también interpretaciones de los antiguos idiomas al castellano, ¿qué pasó aquí? Los eruditos se encontraron con una palabra que causaba era muy incómoda. La palabra a traducir en griego es doulos.
Duolos. Cuando se leía la escritura, en griego decía duolos. ¿Y sabe lo que significa duolos? Esclavo. Esclavo. Esta palabra aparece muchas veces en las escrituras, creo que como 200 veces. Entonces, ¿cómo iban a traducir duolos como esclavo? En un libro que nos habla de amor, nos habla de libertad, nos habla de un Dios que nos cuida, nos protege y que quiere lo mejor para sus hijos. Cuando la palabra esclavitud en aquellos tiempos e incluso hoy también es más bien y se relaciona con este activo económico, ambicioso y hasta satánico que se había convertido el concepto de la esclavitud. ¿Qué hicieron estos intérpretes frente a esta encrucijada? Y aquí hay una escritura muy, muy interesante. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 6. A Romanos capítulo 6 y versículos 16 al 18. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Son estos 3 versículos. Dice, leamos lo que dice aquí. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hasta aquí uno puede entender la idea, puede llegar a una buena conclusión o interpretación, una buena hermenéutica, pero tenemos que hablar que aquí Pablo está hablando de la esclavitud. Nos está hablando de la esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Bueno, habla literalmente de la esclavitud del pecado para muerte, como lo menciona el versículo 16. Y eso es algo claramente malo, algo nefasto, nadie quiere ser esclavo del pecado, del esclavo de Satanás, el esclavo de la muerte, nadie. No obstante, Pablo lo menciona y luego viene el contraste didáctico, ¿no? Porque al ya no ser esclavos del pecado, la Reina Valera de 1960 y la mayoría de las traducciones en español dice siervos de la justicia, ¿correcto? Creo que su Biblia dice siervos de la justicia. Pero noten algo aquí. En estos versos, cada vez que se utiliza la palabra esclavo y siervo, el original griego es siempre la misma palabra. ¿Cuál es? Duolos. Duolos. ¿Qué significa duolos? Esclavo, no siervo. La referencia en Strong, por si acaso alguien desea saber, es la G1401. Ahí la van a encontrar. G1401, G1401, G1401 para esclavo y para siervo. Así es como podemos empezar aquí a analizar algo en este laboratorio bíblico. Y hay muchos versículos que uno empieza a sacarle como el polvo, como la arqueología, ¿no? A limpiar estas capas de polvo que van ensuciando y van cubriendo ciertas cosas en este libro que es la sagrada palabra de Dios para todos. Escuche lo siguiente, es un buen tip. Cada vez que la Escritura menciona la palabra siervo, el 90% de las veces se está refiriendo a esclavo. La mayoría de las veces deberíamos entender que está hablando de esclavo por este duolo, el G1401. Esto es algo muy útil y muy revelador. Y aquí entonces nos empezamos a embarcar en esto. La gran mayoría de las traducciones, en vez de haber traducido esclavo, por miedo a la ya marcada connotación negativa y el estigma que todavía carga a la palabra y el concepto de esclavitud, ¿qué hicieron? La cambiaron por siervo. ¿Se le viene a la mente algún versículo que diga siervo? Yo creo que muchos.
en todos ellos habría que reemplazarlos por esclavo. Siervo y esclavo, siervo y esclavo. ¿Hay diferencia entre uno y otro? Muchísima. Noten aquí. Un siervo es libre de buscar a otro señor. Un esclavo le pertenece exclusivamente al dueño. No hay opción. Otra diferencia. Un siervo depende, podríamos decir, un 50% de su señor o su jefe y 50% de sus propios ingresos y esfuerzos. Un esclavo depende 100% de su dueño. Comida, ropa, techo, salud, etcétera, etcétera. Otra, un siervo trabaja por contrato. Puede elegir quedarse o marcharse en cualquier momento cuando no le gusten las circunstancias. Cumple lo justo y acordado. Un esclavo obedece todo lo que su dueño necesite con una actitud sumisa, dedicada y completa. Un esclavo vive pensando día y noche en cómo complacer a su señor. ¿Diferencias? Muchas diferencias. Sigamos avanzando con este interesante tema. Pedro, Pablo, Tito, Timoteo, Santiago, Judas, ¿cómo se habrán descrito todos ellos? ¿Cómo se autodefinieron en las Escrituras? Leamos juntos solo uno de los tantos ejemplos, reemplazando correctamente la palabra siervo por esclavos, ¿no? Duolos, griego. Vamos a Romanos 1:1. Noten cómo empieza a cambiar un concepto que está estigmatizado por nuestra historia. Pero esto se escribió antes, en otra época. No puede ser con los mismos ojos. Romanos 1:1. Pablo, ¿siervo y apóstol de Cristo? No, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Se notan que va cambiando un poco este tema? Otro ejemplo, no vayamos a uno por uno, pero se los voy a mencionar, los pueden anotar. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esto es Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Otra. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago 1:1. Otra. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios en Padre y guardados en Jesucristo. Judas 1:1. Otro pasaje que podemos encontrar interesante es cuando Pedro, ¿se acuerdan? Después de haber enfrentado al Sanedrín, hablando con denuedo, y les llamó tanto la atención que estos hombres del vulgo, estos pescadores, estaban hablando con tanto denuedo, que sabemos que era por medio del Espíritu Santo. Después que fueron sueltos, Pedro ora a Dios con el grupo que lo recibió con tanta alegría, y Pedro ora en ese grupo para que ellos también fueran fortalecidos. Y noten lo que les dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus esclavos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29, ahí está, dice siervo, pero sabemos que en realidad es esclavo. Hay muchos otros ejemplos que se pueden mencionar. ¿Nos está diciendo Dios algo por medio de los apóstoles y discípulos de Jesucristo al presentarse a ellos como esclavos? La verdad que sí. Todos ellos eran esclavos de Jesucristo y de Dios. Ahí está la diferencia. Atención, por ningún motivo Dios estaba validando un tipo de esclavitud cruel, con cadenas, donde los esclavos eran tratados peores que los perros. Un sistema realmente satánico. Recuerden que estamos mirando el pasado no con los ojos del presente, sino con los ojos de aquella época donde el concepto de la esclavitud era muy diferente al que hemos heredado por medio de nuestra historia moderna. Eso es importante mirarlo con otros ojos. Para la iglesia, que vivía bajo el dominio absoluto del Imperio Romano, en estas provincias romanas,
como Galilea, como Judea. El concepto de ser esclavo era algo normal, era algo entendible y común, mucho más de lo que imaginamos. Pablo, estando preso, escribe una carta a Filemón. ¿Ha leído con detención la carta a Filemón? Una pequeña cartita que está antes del libro a los Hebreos. Filemón, un varón de Dios que ayudó mucho a la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo de la carta de Filemón? No tenemos tiempo de verla con detención, pero ¿cuál es el objetivo de la carta a Filemón? Que reciba nuevamente a Onésimo. Onésimo, quien aparentemente se escapó de su dueño. Puede leer esta carta ubicada antes de los Hebreos para ver que la esclavitud era algo muy común, incluso entre los miembros de la iglesia. Vamos a Filemón. ¿Saben que me dieron ganas de leerla? Vamos a Filemón, antes de Hebreos. No estaban en la pauta, ¿no? Pero vamos aquí. Filemón. No tiene capítulos, es solamente una carta con 25 versículos antes del libro a los Hebreos. Vamos a leer versículo 10 en adelante. Aquí Pablo hablándole entonces a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Aquí estamos viendo algo de una relación como ¿de qué será? De un dueño y un esclavo. 16. No ya como esclavo, duolos, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o se te debe, ponlo a mi cuenta. Cuando esa esclavitud era un hecho real, incluso entre los miembros de la iglesia, podemos aquí extraer algo que algunas veces no entendemos por temas culturales, porque son 2000 años atrás. Pero fíjense aquí que Onésimo aparentemente se escapó, no tenemos más información, pero era esclavo de Filemón. Y Pablo le dice, recíbelo como hermano ahora, porque me ha hecho bien, etcétera, etcétera. Entonces, se puede leer ahí un poquito más a fondo esta carta, es muy interesante, pero son ejemplos para ver que la esclavitud estaba muy, muy viva, era algo muy real. ¿En qué contexto se desenvolvió la historia registrada del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el contexto cultural donde el Nuevo Testamento, donde más encontramos este concepto y sale más a la luz, fue desenvuelto, ¿no? En el contexto del Imperio Romano. Y tanto para Roma como para la iglesia que estaba aquí, la esclavitud era un tema común. Los historiadores estiman que solo la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano, estaba poblada por aproximadamente 1 millón de personas. ¿Saben cuántos esclavos habían ahí? 250.000 esclavos, solamente en la capital. Vamos a otro ejemplo aquí en Colosenses. Y cuando uno empieza a reemplazar esta palabra, la verdad que empiezan a salir cosas que no veíamos con tanta claridad. Vamos a Colosenses capítulo 3. La zona de Colosenses, todas estas cartas, aquí en Asia Menor, la antigua Turquía, estaba Éfeso. ¿Saben que Éfeso era la segunda ciudad con más comercio de esclavos después de Roma? Estaba Colosas, Filadelfia, aquí todas las ciudades de Apocalipsis, incluso capítulo 2 y 3, estaban todas estas ciudades. Noten aquí entonces Colosenses capítulo 3 y versículo
22. ¿Con qué palabra empieza esa frase? Dice siervo, ¿cierto? ¿Con qué la vamos a reemplazar? Esclavos. Duolos. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Se fijan que con la palabra siervo uno dice, bueno, ¿cómo el siervo va a tener un amo? Pero cuando ponemos aquí esclavo, ya hace más conexión, hace más sentido. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Pablo les escribe a los esclavos una instrucción, una sugerencia cristiana. ¿Y ustedes creen que los dueños no tenían instrucción? Colosenses 4:1. Colosenses 4:1, próximo capítulo, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué piensa de esto? Realmente interesante. Es un tema muy vivo, muy real y muy común en la sociedad de Roma y en la sociedad, por lo tanto, y en la iglesia, entre miembros de la iglesia. Probablemente estas cartas eran leídas en una audiencia, en una sinagoga, en un río, en algún lugar, y habían esclavos y habían dueños escuchando esto. La relación entre el dueño o el amo y el esclavo podía ser mala, regular, podía ser también muy buena. Ya vimos la instrucción de Pablo, tanto para los esclavos como para los amos. Sobre esta relación podemos encontrar un claro ejemplo de un pasaje muy conocido. Vamos a Lucas, capítulo 7. Manteniendo este ejercicio de este laboratorio, de este reemplazo. Lucas 7, que encontramos aquí, yo sé que ya sabe. El centurión. Lucas 7, versículos 1 al 3. Vamos a leer no todo, pero vamos aquí a detenernos en algo muy interesante. Estamos viendo ahora la relación que podía forjarse entre un dueño o un amo y el esclavo. Lucas 7, versículo 1 al 3. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el esclavo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Va cambiando un poco la historia, ¿no? En esta relación. Un esclavo y un amo. ¿Cómo era la relación entre los judíos y los gentiles? Bastante difícil. No podían comer juntos, como lo vemos ahí en Hechos, con la figura de la imagen de Pedro mata y come, que no podían comer con los gentiles. Entonces era muy difícil esta relación entre judíos y gentiles. Todavía más difícil tendría que haber sido la relación entre los judíos y los romanos. Y aún más con los soldados romanos, quienes tenían el poder de hacer lo que quisieran con sus provincias, los que estaban acá. El verso 4 y 5, que no lo leímos, pero yo sé que ustedes saben la historia, menciona que el centurión era digno de que se le concediera la audiencia con este rabino judío. ¿Quién era este rabino judío? Bueno, era Jesucristo. ¿Y por qué era digno de que se le concediera esta audiencia? Porque amaba a la nación de Israel y les había edificado una sinagoga, un gentil romano militar. Ese es el contexto que de repente leemos y se llevaban súper bien, pero ¿quiénes eran? Estamos viendo esta historia con los ojos de aquellos años. ¿Cómo vemos la relación entre el centurión romano y su esclavo? ¿Cómo la vemos? Cruel, agresiva, abusiva. Claro que no.
Vemos una relación de aprecio del centurión tan grande que realizó un gesto de amor y de humildad, de preocupación hacia su esclavo, un gesto de fe para que sanara a su amado esclavo. Fue tan impactante para Jesús que luego él menciona y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe de lo que el centurión, el cómo él gestó esta audiencia que al final nunca se llevó a cabo. Es muy interesante esta relación, que puede ser buena. Puede ser buena. ¿Y saben de qué depende? De quién sea el dueño. No sé si me van captando para dónde vamos. ¿Cómo podía ser un esclavo tan valioso para su dueño? ¿Cómo podía ser un esclavo tan valioso, amado y apreciado por un dueño en esta época? Bueno, aunque suene todavía extraño, el valor y aprecio que maduraba en esta relación entre un dueño y su esclavo estaba conducido por la rentabilidad. No es una clase de economía, pero es un concepto de economía. La rentabilidad. Si hay una buena palabra que resume uno de las columnas con las cuales el Imperio Romano se hizo tan poderoso y grande, es eficiencia. Eficiencia. Por eso los soldados militares romanos, cuando no estaban en campaña, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban pasándola bien, descansando? No, estaban construyendo puentes, acueductos, reparando caminos, porque eran expertos en esto. Y cuando llegaba la guerra, iban a la guerra. Eficiencia. Los recursos del Imperio Romano eran muy bien distribuidos, eficientemente, para construir y engrandecer el imperio. Ahora, tocante a la esclavitud, cuando el Imperio Romano capturaba y hacía suyo una provincia, ¿qué había ahí? Muchas cosas, piedras preciosas, construcciones, pero había mucha gente, miles de personas. ¿Y qué hacían con todos ellos? ¿Los llevaban al foso y los mataban a todos? Eficiencia. Usted, señor, ¿qué sabe hacer? Esto, para allá. Usted, señor, ¿qué sabe hacer? Para allá. Usted, señora, ¿qué sabe hacer? Para allá. Cada uno de acuerdo a sus habilidades. Roma capturaba a estos esclavos y los vendían de acuerdo a sus habilidades. Constructor de mosaicos, estratega militar, domador de caballos, cocinero, contador, barbero, mercader, enfermero, navegante, secretario, zapatero, profesor, filósofo, cantante, traductor, hasta adivinador. La arqueología ha encontrado alrededor de 50 tipos de oficios que tenían estos esclavos, que eran enterrados y tenía ahí la inscripción. Aquí yace el zapatero, esclavo X. No sé, como 50 diferentes oficios. Incluso se daba el caso de que un esclavo podía ser más culto, más inteligente, más preparado que el dueño. ¿Y el dueño por qué lo compraba? Bueno, para elevar el estatus, ¿no? Mira, mi esclavo, que son inteligentes. Y se hacía la casa todavía más atractiva y el estatus social era más alto. Por lo tanto, eran esclavos bastante más caros. Los que no eran considerados muy importantes eran los que se los llevaban al circo romano, los más rebeldes, y esa es otra historia interesante que se puede hablar. En lo que me queda de tiempo, que hemos avanzado a buen tiempo, me gustaría ya empezar a enfocarnos en la parte más medular con todo lo que hemos visto anteriormente ahora, que es esto de la rentabilidad. Es el título del mensaje de hoy incluso. Y me gustaría que nos enfocáramos en una parábola que es muy conocida, pero que estoy seguro que hoy día la vamos a comprender más con lo que hemos venido hablando hasta aquí. Es la parábola de los talentos. Cuando le pregunté si acaso se acordaba de algún versículo que dijera siervo, en la parábola de los talentos hay 6 veces que utiliza esta palabra. Vamos ahí a Mateo 25. Mateo capítulo 25,
vamos a iniciar en el versículo 14, del 14 al 15. Podemos leer toda la parábola, pero creo que no es necesario, porque la conocemos bastante. Pero sí vamos a leer estos dos primeros versículos. Dice, Mateo 25, 14 al 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Conocemos la historia, pero noten ahora que hay una palabrita ahí que es esclavo. Como ya hemos dicho, dueños y esclavos eran figuras reales y muy normales en la sociedad. Jesús, como un excelente orador, profesor, maestro, utiliza un recurso muy conocido, que es esto de la relación entre el dueño y el esclavo, que era algo normal para explicar un principio en esta parábola de los talentos. Vemos que el Señor, el dueño de ellos, el dueño de sus esclavos, les entrega parte de sus bienes conforme a su capacidad. Esto es congruente con la idea de que no eran siervos, porque un siervo podía irse y llevarse los bienes, pero el esclavo no tiene opción. Lo vimos cuando hicimos la comparación entre siervo y esclavo. El dueño les confió lo suyo, como si fueran parte de su casa. El esclavo era parte de la casa, era considerado de la casa. No era un siervo, no era un asalariado, no era un outsourcing o tercero de fuera. No era un empleado, eran esclavos. Al margen, les vuelvo a repetir, se utiliza 6 veces la palabra siervo. Aquí lo tengo yo rayado, marcado. Versículo 14, versículo 19, versículo 21, versículo 23, versículo 30. Creo que me faltó uno por ahí. Son 6. Uno puede ir haciendo el ejercicio, ¿no? Leyendo la parábola, siervos. Ah, mira, raya, esclavo. O al menos mentalmente. Hemos leído muchas veces esta parábola, pero recuerden que debemos leerla como si estuviéramos viviendo en la época, con los ojos de ellos, estando ahí, con ese contexto cultural. ¿Qué significaba ser esclavos para la sociedad? Era algo normal. Y esto era definido circunstancialmente. Por dónde nacía. También habían movimientos entre gente esclava, gente media esclava, la ciudadanía romana, que eran como los 3 estatus sociales que se podían ver dentro del Imperio Romano. Eso lo vamos a ver en la segunda parte también. Pregunta sobre la parábola. ¿A quién representa el Señor o este dueño de estos 3 esclavos? ¿A quién representa? No es una pregunta difícil porque es Jesús, nuestro Señor, nuestro dueño. ¿Quiénes serían entonces estos esclavos? Todavía más fácil. Somos usted y yo. Vamos a dejar un dedo aquí. Vamos a ir a Mateo 6. Vamos a retroceder un poquito en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al versículo 6, porque acá hay otro ejercicio interesante que podemos insertar dentro de este proceso de esta palabra tan interesante. Mateo 6, vamos a leer el versículo 24. También es un versículo bastante conocido. Solamente el versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, es un concepto, es un principio bastante conocido, pero tomando este ejercicio de laboratorio, cuando dice ninguno puede servir, adivinen qué palabra es esta, es griego. Douleiuo.
que viene de la palabra doulos. ¿Qué significa ser esclavo? Ninguno puede ser esclavo a dos señores. ¿Es uno o el otro? Si se dan cuenta a dónde vamos. En otras palabras, mis hermanos, estamos claros que hemos sido liberados del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y fuimos liberados. Eso lo podemos ver en toda la historia del Éxodo. Es una historia que tiene tantas maneras de verlo que nunca nos cansamos de aprender un poco más. Porque todo esto está conectado no solamente a un ejercicio bíblico de un concepto, sino que lo que viene en pocas semanas, en 20 días más, la Pascua. Fuimos liberados. Egipto representa el pecado. Israel salió del pecado, fue liberado del pecado. Eso está en Éxodo. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de que somos liberados? ¿Qué pasa luego de que somos comprados por Dios? Bueno, tenemos un nuevo dueño, que no podemos servir a dos señores. Dios nos ha comprado. Pedro, Pablo, Tito, Timoteo, Santiago, Judas, entre muchos otros, se identificaron como doulos de Dios, es decir, esclavos de Dios. Somos libres del pecado, de Satanás, pero ahora somos esclavos de Dios. Dios es nuestro dueño. Le pertenecemos. Nos ha comprado. ¿Con qué nos compró Dios? ¿1 denario, 50 denarios tal vez, 1000 denarios? Nos compró con lo más preciado que pueda existir, con la sangre de su Hijo. Él nos ha comprado con ese precio. Le pertenecemos. No a Satanás. Ese es el peor dueño que podemos pertenecer. Recuerda la relación entre dueño y esclavo. Hay relaciones que eran bastante tristes. Pero nosotros, como esclavos de Dios, ¿qué espera Dios de sus esclavos que fueron comprados con este elemento más bello, puro y valioso que pueda existir, con la sangre de su Hijo? ¿Qué es lo que Dios quiere de sus esclavos? Que llevemos mucho fruto, como dice Jesús ahí en Juan. Los pámpanos y la vid. O también podríamos coincidir y hacer congruente la siguiente conclusión. Dios quiere que seamos sus esclavos rentables. Suena muy curioso, pero creo que al punto de hoy, de lo que hemos visto, tiene bastante sentido. Volvamos a Mateo 25. Volvamos a Mateo 25. Conocemos la parábola, a un esclavo le dan 5, al otro le dan 2, al otro le dan 1. ¿Cuál es el principio que hay en esta parábola de los talentos? Llevar un pañuelo en la mano, saber de la banca. ¿Cuál es el principio aquí? La rentabilidad, pues. La rentabilidad de los esclavos. El dueño le dice a los esclavos, aquí tienes según lo que yo sé que tú puedes cargar. 5, 2, 1. Me voy, hasta luego, y te encargas de lo que te acabo de dar. Y luego llega. ¿Qué le pide el Señor a los esclavos? Yo sé que lo saben. Leamos el versículo 30. Mateo 25, 30. Y al esclavo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
otra palabra que tenemos que reemplazar, el esclavo inútil. Es una triste manera de pensar de alguien, pero es algo real, porque Dios nos ha llamado para que seamos sus esclavos rentables, nos ha comprado para que seamos rentables. ¿No era acaso lo que el Imperio Romano quería de sus esclavos? Que produjeran, ¿no? Que funcionaran, que tuvieran habilidades, que produjeran más, que aprendieran más cosas. Eso tiene mucho sentido. Nuestro Señor se ha ido, pero nos ha dejado parte de sus bienes conforme a nuestras capacidades. Somos sus esclavos y ahora estamos hoy en sus negocios. ¿Qué es lo que dijo el joven Jesús de 12 años cuando lo encontraron en el templo ahí perdido, entre comillas? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Son los mismos negocios nuestros, porque tenemos un dueño. Y pertenecemos al mejor dueño. Eso es importante considerarlo. Pertenecemos al mejor dueño que pueda existir. Y nuestro dueño nos ha dado un tiempo. Nos ha dado una oportunidad, que es la que estamos viviendo hoy día, de que seamos esclavos rentables. Sus esclavos rentables. Dios espera que hagamos algo con lo que nos ha dado. Tiene que ver con nuestro desempeño en nuestras familias, en nuestras comunidades, en las iglesias. ¿Cómo usted está? ¿Cómo estamos desarrollando esas habilidades? ¿Estamos guardándolas? ¿Estamos teniendo en consideración que Dios no puede hacer algo de nosotros por muy poco que pensemos que sea? Como dice aquí la parábola, este hombre que tuvo miedo dice, escondí tu talento en la tierra y le devuelve el talento, el versículo 25. Pero no quiere decir que el Señor haya sido de la manera en que este esclavo se lo imaginaba, porque dice el 26, esclavo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No está diciendo que Jesús se manifiesta como ese tipo de dueño que él pensaba que era, y eso también tiene que ver con nosotros. Pensamos que Dios dice, ay no, Dios no quiere nada de mí, yo soy tan poca cosa, yo no puedo hacer nada, y lo voy a guardar en un pañuelo, porque tengo miedo. Bueno, sí, uno no es mucho. Pero ¿quién es nuestro dueño? ¿Quién es capaz de hacer algo milagroso, aunque sea muy poquito, a nuestros ojos, para poder producir más talentos? Entonces es interesante ese análisis de que somos sus esclavos y que Dios espera que hagamos algo con lo que Él nos ha dado. Como conclusión, hoy dimos un vistazo a las Escrituras, no con los ojos del presente, sino con un lente más cercano a aquellos tiempos. Sacamos las escamas, sacamos las costras de un concepto que es muy polémico hoy, que se ha mantenido algo nublado por ciertas interpretaciones, pero que gracias a Dios podemos tener todavía la idea original y ha sido revelado a todos nosotros por su misericordia. Vimos lo común que era para la época y ver a dueños y esclavos en las iglesias, conviviendo en la sociedad e incluso en las mismas iglesias de Dios. Llegamos a la conclusión con la parábola de los talentos que, como esclavos de Dios, Dios nos da un tiempo para poder entonces ser sus esclavos rentables en sus negocios, en el ámbito espiritual. El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. De eso estamos hablando, no de ganar millones de dólares, no estamos hablando de eso. Es en el ámbito espiritual, buscando su reino y su justicia. Mateo 6:33. Ese es el enfoque de nuestro negocio.
los mismos negocios que mencionó Jesús a los 12 años en Jerusalén. Hay otras cosas relacionadas con la esclavitud que no alcanzamos a ver, por eso hay una segunda parte. Pero sí me gustaría dejar el enganche hacia la segunda parte y vamos a leer la siguiente escritura en Gálatas 4:7. Gálatas 4, versículo 7. Solamente el versículo 7, con esto ya terminamos. Dice, Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, doloso, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En la próxima oportunidad vamos a hablar de esta transición de esclavos a hijos y a herederos. Hasta entonces, buenas tardes a todos.